Buenos días, doctora Rosa Cruz. Nosotros somos del grupo número 3 de la Cátedra de Microbiología y Parasitología del segundo Enfermería B. Y el día de hoy abarcaremos las guías de trabajo 14, 15 y 16 acerca de protozoos, helmintos y ectoparásitos. Nuestro grupo está conformado por Peña Granda, John Smith, Pinta Cachuput, Nelly Rocío, Rea Guacho, Ángel Paul, Remacha Huasaca, Catherine Gabriela, Rosero Sandoval, Alison Paola, Saranzik Llanza, Alison Xiomara, Sevilla Vargas, Jessica Silvana, Vargas Vimos, Evelyn Estefanía, Veloz Cabrera, Cristel Briseida y Vilema Ocaña, Lourdes Nayeli. Los objetivos presentados son el objetivo general, que nos menciona analizar la estructura, reproducción y alteraciones que producen los parásitos a través de un estudio teórico práctico para comprender las infecciones parasitarias y el accionar del personal de enfermería. Referente a los objetivos específicos, nos menciona que debemos identificar la morfología de los parásitos causantes de enfermedades en los diferentes casos clínicos presentados, además de analizar los casos adjuntos e identificar los agentes micóticos causales, así como el cuadro clínico, las enfermedades asociadas, los estudios complementarios con alteraciones, evolución y medidas de prevención para cada caso clínico. Referente al caso clínico 1, nos habla sobre una colitis amebiana necrosante, en el cual tenemos aspectos y descripción. Referente a los datos generales del paciente, nos habla sobre una paciente femenina de 68 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, el cual está siendo tratada con metformina. Además, la paciente refiere tener alergia al paracetamol, dextropropoxifeno, sulfas y el alcohol. Referente a las características del protozoo encontrado, nos habla sobre un protozoo anaerobio facultativo cuyo diámetro varía entre 15 a 60 micrómetros. Su ciclo de vida es un trofocito en su fase activa y un quiste en su fase inactiva. Además, se reproduce por fisión binaria. Las principales formas de contagio son por transmisión fecal-oral, por superficies contaminadas, así como la ingesta de agua y alimentos contaminados. Los métodos de diagnóstico están dados principalmente por la microscopía electrónica, la tinción periódica de ácido Schaff o también llamada PAS, además de la detección del antígeno o también conocida como reacción en cadena polimerasa, los procedimientos por isoenzima y la serología mediante técnicas ELISA. En el cuadro clínico nos habla principalmente sobre un dolor abdominal con intensidad moderada, además de distensión abdominal, diarrea crónica, fiebre, malestar general y artralgias. El tratamiento instaurado a la paciente fue principalmente quinolonas, posterior a ello 500 miligramos de nitazoxanidas durante 6 días y finalmente antibióticos por vía intravenosa. Las enfermedades asociadas fueron diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad de grado 2. Como medidas de prevención para esta patología, se recomienda una buena higiene de manos, mantener distanciamiento personal, limpiar y desinfectar regularmente las superficies que tienen contacto directo con este agente causante, el consumo de alimentos bien cocidos y el agua potable. Finalmente, como discusión, nos menciona que la enterocolitis necrosante, también conocida como colitis amebiana fulminante, en un alto porcentaje evoluciona a desencadenar la muerte. Esto pese al tratamiento médico y quirúrgico instaurado. Y esto básicamente se da porque esta patología evoluciona a desencadenar una falla orgánica múltiple en todos los sistemas de nuestro organismo. En el caso de nuestra paciente, la evolución fue favorable con el uso de antimicrobianos, antiamebianos, más la cirugía y el apoyo de cuidados intensivos. Finalmente, Alexander P. nos menciona que la enterocolitis necrosante es la patología digestiva adquirida más frecuente y grave en el periodo neonatal en países en vías de desarrollo. Ahora vamos a hablar del caso número 2, Balantidium coli. Como datos generales del paciente, encontramos a un hombre de 43 años, trabajador de una tienda de víveres con venta de carnes, es decir, pollo, cerdo y res, que no tenía síntomas graves, pero presentó episodios ocasionales de dolor abdominal, es decir, cólicos, y deposiciones líquidas amarillas sin moco ni sangre.
Ahora hablando de las características, tenemos a Balantidium coli, que es un protozoo ciliado, que es único miembro de la familia Balantidiae que infecta humanos. El tamaño del trofozoito es de 40 a 200 micrómetros, con cilias periféricas y vacuolas grandes. Hablando acerca de la forma del contagio, tenemos la ingestión de agua o alimentos contaminados con heces de cerdos infectados. Y también la transmisión ocurre por la ingesta de quistes que liberan trofozoitos en el intestino. Los métodos diagnósticos. Tenemos el examen histopatológico con tinción de hematoxilina y eosina. Y el examen coprológico. Hablamos de la detección de trofozoitos o quistes en heces. El cuadro clínico. Generalmente es asintomático, pero cuando existen síntomas presenta dolor abdominal o cólicos, diarrea intermitente, recurrente o severa, heces con moco, sin sangre en la mayoría de los casos, y en casos más graves, perforación intestinal, hemorragia, shock e incluso hasta la muerte. El tratamiento, tenemos metronidazol de 500 miligramos por vía oral cada 8 horas durante 5 días. Posteriores seguimientos con estudios coprológicos que fueron negativos tras el tratamiento. Las enfermedades asociadas, encontramos apendicitis, que es raro, pero generalmente incidental. También colitis ulcerativa similar a amebiasis, perforación intestinal y peritonitis, que puede afectar también hígado, pulmones, tracto genitourinario en casos muy severos. Y las medidas de prevención, tenemos higiene adecuada de manos y alimentos, el consumo de agua potable, evitar contacto con cerdos o sus heces y medidas de protección correctas, y la correcta manipulación de carnes en establecimientos de venta y procesamiento. Bueno, el caso clínico describe a un hombre de 43 años, trabajador de una tienda de víveres de venta de carnes, quien ingresó para la corrección quirúrgica de una hernia ventral. Durante la cirugía se realizó una apendicectomía profiláctica y en el estudio histopatológico del apéndice secal se identificaron trofozoitos de Balantidium coli como hallazgo incidental. El paciente, aunque estaba asintomático en su mayoría, refería episodios ocasionales de dolor abdominal, cólicos y diarrea líquida de larga evolución. Posteriormente se confirmó la infección mediante estudios coprológicos y se instauró tratamiento con metronidazol, logrando la eliminación del parásito. El caso resalta la importancia de la exposición ocupacional como factor de riesgo, ya que el paciente tenía contacto frecuente con productos de origen porcino, una de las principales fuentes de transmisión de este protozoo. El Balantidium coli es un protozoo ciliado zoonótico, el único de su grupo capaz de infectar a humanos. Su transmisión ocurre principalmente por la ingesta de agua o alimentos contaminados con quistes del parásito provenientes de las heces de cerdos infectados. Aunque la mayoría de los casos son asintomáticos, puede causar síntomas como diarrea intermitente, dolor abdominal y en casos bastante graves, ulceraciones intestinales con riesgo de perforación y peritonitis. El diagnóstico se basa en el examen microscópico de heces o en hallazgos histopatológicos, mientras que el tratamiento de elección es el metronidazol. La prevención incluye medidas higiénicas estrictas, acceso a agua potable y control adecuado del contacto con cerdos y sus desechos. Enfermedad del Chagas congénito. Datos generales del paciente. Es un recién nacido a término de 38.5 semanas de gestación, un peso de 3.420 gramos y un perímetro cefálico de 33.5 centímetros. Las características de los parásitos. El parásito es Trypanosoma cruzi, que pertenece al protozoario flagelado de género Trypanosoma. La transmisión es vectorial, congénita y digestiva. La patogenidad, esta causa una enfermedad de Chagas con una fase aguda y una fase grave o crónica. La forma de contagio es una transmisión vertical congénita de madre a hijo durante el embarazo. Los métodos de diagnóstico, esto es una prueba de serología ELISA positiva en la madre, el examen de la gota gruesa Frotis en el recién nacido. También hicieron exámenes de glóbulos blancos
plaquetas, hematocrito, hemoglobina y un ecocardiograma. El cuadro clínico, el paciente asintomático al nacer. El tratamiento fue Nifurtimox de 10 miligramos por 90 días y las enfermedades asociadas son la diabetes gestacional de la madre en casos graves, la enfermedad del Chagas que puede generar miocarditis. Las medidas de prevención son la detección serológica en mujeres embarazadas, cribado neonatal en hijos de madres seropositivas. La enfermedad del Chagas congénito representa un desafío en el diagnóstico y manejo debido a la ausencia de síntomas específicos en la mayoría de los recién nacidos infectados. En este caso, el diagnóstico se realizó de manera oportuna gracias a la detección serológica positiva en la madre durante el control prenatal. Un aspecto relevante es que el paciente nació asintomático, no mostró complicaciones graves. El diagnóstico temprano permitió el inicio inmediato del tratamiento con Nifurtimox de 10 miligramos. Obstrucción intestinal por ascaris en un adulto mayor. Datos generales del paciente, varón de 83 años de edad, procedente de la Amazónica del Perú, con antecedentes de anemia crónica y un episodio de malaria hace 2 años. Características del hongo. No se detecta un hongo en este caso, ya que es una infección parasitaria causada por un nemátodo. Formas de contagio. La infección de Ascarias lumbricoides se produce principalmente a través de la ingestión de huevos infectados, que suelen estar presentes en bebidas o alimentos contaminados con heces. Métodos diagnósticos. El diagnóstico que se realiza mediante una combinación de análisis de sangre, exámenes de heces, en algunos casos hallazgos radiológicos que pueden mostrar obstrucción intestinal. Cuadro clínico. El paciente presenta un dolor abdominal, cólico, falta de apetito, náuseas, vómitos, ictericia y signos de obstrucción intestinal como ausencia y eliminación y deposiciones. Tratamiento. Se recomienda el uso de antiparasitarios como pamoato de pirantel, benzimidazoles y piperacina. Enfermedades asociadas. Neumonía asociada, ventilador y bacteriemia durante la estancia en cuidados intensivos. La obstrucción intestinal causada por ovillos de Ascarias lumbricoides es una complicación que se debe considerar en pacientes de edad avanzada, particularmente en regiones endémicas. En este caso, el diagnóstico de obstrucción intestinal de Ascarias lumbricoides no fue considerado inicialmente, lo que resalta la importancia de incluir parásitos en el diagnóstico diferencial de obstrucción intestinal, especialmente en la población de riesgo. El tratamiento exitoso de la obstrucción intestinal y la eliminación del parásito son esenciales para mejorar el pronóstico del paciente. Sin embargo, este caso subraya la necesidad de implementar medidas de salud pública para prevenir la ascariasis, tales como la educación sobre higiene, accesos a sanidad y control de la contaminación. El siguiente caso clínico es la sarna costrosa en un paciente diabético. Como resultados tenemos que es un paciente de 68 años, hombre con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y con un mal control glucémico. Las características del patógeno es su nombre, que es el Sarcoptes scabiei, y que es un ácaro que causa escabiosis, tiene una forma costrosa y se caracteriza por una infección masiva. Su forma de contagio fue por el contacto directo íntimo, también por la ropa, la sábana y el contacto con animales infestados. Su método de diagnóstico fue un examen directo de lesiones, la biopsia de piel, las pruebas de identificación del ácaro o sus huevos en hidróxido de potasio al 10. Su cuadro clínico es las lesiones pruriginosas, las queratóxicas y el eritomatoescamosas. También se encontró las placas extensas en el tronco, el muslo y los pliegues. Y además de eso, un prurito nocturno, eczema y las costras hemáticas. Su tratamiento fue el medicamento ivermectina de 200 microgramos al día. Esto se utilizó en el primero, segundo y séptimo día. Además de eso, un tratamiento tópico con ivermectina al 1% y una hidroxicina para control del prurito. Las enfermedades asociadas que encontramos fue la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y la inmunosupresión, que es debido a la diabetes mal controlada. Las medidas de prevención fueron una educación sobre la transmisión,
el lavado frecuente de la ropa y las sábanas y el tratamiento profiláctico para contactos cercanos, como es el ivermectina de 200 microgramos sobre kilogramos en una dosis única. La sarna costrosa es una forma severa de escabiosis que afecta a individuos inmunocomprometidos, como es el caso del paciente de 68 años, con diabetes mal controlada, en el cual su diagnóstico se confirmó por biopsia y se dio un tratamiento con ivermectina que mostró mejoría en 14 días. La enfermedad asociada con el ácaro Sarcoptes scabiei provoca lesiones cutáneas extensas y pruriginosas. La detección temprana y la educación sobre la prevención son cruciales para optimizar los resultados clínicos y evitar la propagación. Como conclusiones tenemos que las infecciones como Balantidium coli y Ascaris lumbricoides pueden causar complicaciones graves, siendo crucial la prevención a través de la higiene y el control de los alimentos. En cuanto a la sarna costrosa agravada por inmunosupresión, responde bien al tratamiento con ivermectina, pero requiere medidas de higiene y control de contactos para evitar recurrencias. En el caso de la enfermedad de Chagas congénita, el cribado prenatal permite un diagnóstico y tratamiento oportuno, previniendo complicaciones en regiones endémicas. Finalmente, la colitis amebiana necrosante es una infección grave con alta mortalidad. El tratamiento temprano mejora la evolución y la prevención depende de la higiene y la educación sanitaria.